Ahí sí me escucha. Sí, Ya. En este momento ya les voy a exponer acerca del taller de práctico uno, el cual tiene como, como presente dar a conocer las garantías de los derechos digitales de los jóvenes, que ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos eh, con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, que es la garantía de los derechos de los jóvenes en la sociedad informática. Se debe conocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimiento sobre el tema que abordaremos, lo que implica una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. Los beneficiarios de este taller es la sociedad en general. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Con la ejecución de este taller se pretende sensibilizar a las personas sobre el uso de la tecnología y la implicación en el desarrollo de la sociedad, especialmente en Ecuador. Los objetivos de este taller es capacitar a la colectividad sobre el tema abordado en este taller de la capacitación. También conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. En este momento les voy a compartir pantalla para darles a conocer la temática. Ya. En primer lugar, soy perteneciente a la Universidad Técnica Particular de Loja, sigo la carrera de Derecho, el cual les voy a dar a conocer mediante un taller de capacitación. Este es por motivo informativo, el cual les voy a dar a conocer la garantía de los derechos digitales en los jóvenes en la sociedad de la información. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Asimismo, existe el derecho al olvido, la libertad de expresión digital, protección de datos en la época actual, caracterizada por la conectividad a la red. Es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Esta clase de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, adaptadas a la era de Internet. A pesar de su importancia, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado de forma en que se vulneran los derechos fundamentales como la libertad de expresión, acceso a la información o el derecho a la privacidad, dejando a las personas más expuestas. Para ello, requiere garantizar los derechos digitales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el 2022, poco más de la mitad de los hogares en Ecuador tuvo una conexión a Internet, el 61.7% en el área urbana y el 34.7% en el área rural. Aunque es un gran salto adelante, esto no es suficiente, ya que el uso de la tecnología viene aparejado de importantes cambios sociales, culturales, económicos y profesionales. Las personas necesitan navegar por la web sin importar sus ingresos, ubicación y discapacidades. Sin un acceso asequible y sencillo de utilizar, no se pueden disfrutar plenamente de ciertos derechos, como la libertad de opinión, por lo que es esencial abatir brecha digital. Esto quiere decir que nosotros, como usuarios de la red o del navegador, no podemos ingresar a ciertos, a ciertas páginas, ni tampoco difundir una opinión, ya que estas son por motivo de privacidad y de derechos de autor.
La libertad de expresión está considerada como esencial para el desarrollo y protección de los derechos humanos. Cuando las páginas y contenidos y el uso de redes sociales se incurren en violaciones de los derechos humanos y comunicación, libertad de expresión, información libre, asociación. El último informe elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, expone que Ecuador se posicionó en el 2021 como uno de los 18 países que mejoró en los índices de libertad de expresión a través de Internet, acuerdo con la calificación de Freedom House. Cabe destacar que fue el que demostró el avance más significativo. Entre los derechos de un ciudadano digital está el que los usuarios puedan controlar quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos cuando desee. En el país, el 26 de mayo del 2021 se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador, que busca proteger a la población. Sí, a la población. Es trascendental que la gente tenga la posibilidad de borrar su información privada de los buscadores, bases de datos y directorios, ya que esto está vinculado con su derecho a la intimidad en el país. Este principio está reconocido en la mencionada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Así como nosotros tenemos nuestra base de datos, nuestra información en las redes sociales, en cualquier página del Internet, sea en YouTube, eh, debemos ser un poquito prudentes y más que todo concentrarnos en que esta información puede ser eh, sustraída por otras personas que no sean de nuestro entorno. Para realizar las transacciones fiables y seguras en línea, hay que tener ciertas comunicaciones. No obstante, en algunos países están prohibidas porque se vulnera este derecho. Así como nosotros tenemos que hacer las transacciones. En esta época ya no se puede tener dinero en efectivo en el bolsillo, ya que por la delincuencia nosotros optamos por las transacciones de banca móvil mediante un teléfono celular o un computador. En Ecuador, el 61.2% de los niños y adolescentes de entre 5 a 15 años utilizan la web. Por ello es fundamental que exista un marco regulador y sancionador específico para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas, sexting, cyberbullying, grooming, morphing, etc. Las, las autoridades deberían trabajar para asegurar que las compañías ofrezcan medios necesarios para garantizar un acceso seguro a la red sin infringir los derechos de los menores de edad. Así como las empresas o cualquier tipo de página tienen algunos anuncios de publicidad. Claro, los niños, las niñas y los adolescentes acceden a esta información, el cual resaltan esos anuncios publicitarios, el cual pueden ser un contenido inapropiado para ellos. Entonces, esa clase de páginas deberían ser restringidas. Con la aparición y el manejo extendido del Internet, se ha vuelto muy complejo controlar el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual de los autores sobre sus obras artísticas o literarias. No importa que una obra se haya digitalizado, los autores todavía tienen derechos sobre la misma. Esto quiere decir que los autores tienen su propia fuente. Ellos crean, ya sea su obra de arte, alguna obra literaria de algún libro. Esta información no debe ser tergiversada, ni mucho menos manipulada, ya que tienen fuentes directas del derecho de autor. Las tecnologías de la información y la comunicación cada vez están más vinculadas con la vida privada de las personas. Por ello, se ha hecho urgente proteger a la gente de la vigilancia innecesaria. Es necesario controlar que los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabación de sonidos y los sistemas de geolocalización se utilicen de forma adecuada y sin violentar la intimidad de las personas.
Como estaba mencionando, en una instalación de un hotel, puede ser que el personal que maneja la seguridad de las cámaras pueden tener alguna cámara oculta entre las habitaciones o en los sanitarios, ya que eso es una parte o una instalación privada de cada persona que ingresa a esa instalación. En la actualidad, la humanidad vive un importante desarrollo científico y tecnológico, pero con este gran avance apremia que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital. Muchos son considerados como parte de los derechos humanos. Entre sus características se encuentra la universalidad, por lo que es importante integrarlos a la legislación de todos los países. Para defenderlos es importante también contar con profesionales capacitados, con especializaciones con la maestría en Derecho Digital de UNIR Ecuador. Aunque es un campo relativamente nuevo de la abogacía, cada vez cobra más importancia. Asimismo, defender los ciberderechos e impulsar nuevas leyes para prevenir ciberdelincuencia. Tendría que ser una prioridad de las naciones. Los derechos humanos de las personas no pueden asegurarse mientras no se controlen su posición de violaciones a través de la red. Esto quiere decir que nosotros en la rama de lo que es la abogacía o derecho, existe una maestría llamada Derecho Digital, que tenemos que tener en cuenta que es muy importante, ya que en la actualidad nos manejamos de esta manera, que es solo mediante una computadora o un celular para recibir información y asimismo comunicarnos. Hay que garantizar en todo momento la transparencia y la seguridad de las personas que utilizan la web. Cualquier acción que ponga en peligro el bienestar de los usuarios mientras están conectados en línea debe legislarse y controlarse. Asimismo, las empresas, las páginas deben tener su seguro. Los seguros más que todo con la base de datos de cada usuario que navega en Internet o que accedan a las páginas de dicha empresa o de dicho usuario. Los gobiernos tienen que asegurarse de que las empresas no utilizan servicios sesgos discriminatorios en los datos de algoritmos. Al mismo tiempo, se requiere promover la digitalización de las personas mayores y con discapacidad, fomentando la disminución de las desigualdades. En Ecuador está garantizado el derecho de acceso a la información y no discriminación por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o de residencia, y esta política urge verse reflejada en la red. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En el artículo 1 está tipificado que garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Esto quiere decir que nosotros tenemos el acceso y también la decisión para poder ingresar a esta información o navegar en las redes sociales o en cualquier página del Internet. La Autoridad de Protección de Datos Personales es autoridad pública independiente encargada de supervisar la aplicación de la presente ley reglamentaria, soluciones que ella dicte con el fin de proteger y los derechos fundamentales de las personas naturales en cuanto al tratamiento de al tratamiento de sus datos personales. Asimismo, son los datos relativos a la salud. Son los datos personales relativos a la salud física o mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, revelen información sobre su estado de salud, así como en los hospitales no debe existir esa información debe ser confidencial, ya que debe ser entregada directamente a la persona que se hizo, tal sea un examen médico o, o una prueba o lo que sea. Asimismo, son los datos sensibles.
datos relativos a la etnia e identidad, como les vine diciendo. El destinatario es la persona natural o jurídica que ha sido comunicada con personales. Elaboración de perfiles. Todo tratamiento de datos personales que permite evaluar o analizar, predecir aspectos de una persona natural para determinar comportamientos o estándares relativos a rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, ubicación, movimiento físico de una persona, entre otros. Esta elaboración de perfiles lo realizan las empresas, ya que nosotros para poder conseguir un trabajo entregamos nuestra hoja de vida, en el cual nosotros manejamos los datos personales en ese documento, el cual hasta para una entrevista de trabajo nos preguntan este tipo de cosas, cuál es su situación económica y entre otros. Asimismo, el encargado del tratamiento de datos personales es la persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública u otro organismo que solo o conjuntamente con otros trate datos personales a nombre y por cuenta de un responsable de tratamiento de datos personales. Entidad certificadora. Entidad reconocida por la Autoridad de Protección Personales que podrá de manera no exclusiva proporcionar certificaciones en materia de protección de datos personales. Fuente accesible al público. Son las bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona, cuyo acceso es público, incondicional y generalizado. Nosotros como usuarios de la red debemos tener en cuenta que existe tanto fuentes públicas que podemos tener acceso a las mismas. Asimismo, existen las privadas. El responsable de tratamiento de datos personales dice que es la persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública u otro organismo que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales. Sellos de protección de datos personales. Acreditación que otorga la entidad certificadora al responsable o al encargado del tratamiento de datos de haber implementado mejores prácticas en sus procesos, con el objetivo de promover la confianza del titular de conformidad con la normativa técnica emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Esto quiere decir que existe tipos de sellos o que le acrediten a la persona responsable que el documento sea válido mediante ese sello o esa certificación. Asimismo, para poder nosotros tener la constancia de que ese documento es válido. La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Está tipificado en el artículo 1, sustituyase el primer párrafo del artículo 103 por el siguiente. Artículo 103. Pornografía con utilización de niñas o adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la presentación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido. Será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Por esta razón, nosotros debemos sensibilizar a nuestros hijos, ya que son personas que todavía no tienen la razón ni la inteligencia para poder
saber si que es bueno o malo. En este sentido, nosotros debemos aconsejarles y también eh, decirles o ayudarles para que no den ninguna clase de dato personal a ninguna persona. En el artículo 2, a continuación del artículo 154, dice que en el artículo 154.2, el hostigamiento, la persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros, a través de cualquier hecho tecnológico o digital, moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra, será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En los casos que no se configure el delito de instigación al suicidio tipificado en el artículo 154, numeral 1, se sancionarán las conductas tipificadas en este artículo con el máximo de la pena establecida cuando, producto de la afectación a la salud emocional de la víctima de este delito, se deriven o haya derivado sobre sí misma conductas autolesivas, siempre que para el juzgador resulte demostrable que la afectación sufrida por la víctima fue determinante en el resultado dañoso autolesivo cuando este ilícito sea cometido por miembros del núcleo familiar o personas con las que se determine el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de noviazgo, de cohabitación o de convivencia o aún sin ella. Se aplicarán los presupuestos y la pena establecida en los artículos relativos a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. En el artículo 12 se encuentra tipificado el artículo 230, interceptación ilegal de datos. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe en cualquier forma contenido digital en su origen, destino o al interior de un sistema informático o dispositivo electrónico, una señal o una transmisión de datos o señales. La persona que legítimamente diseñe, desarrolle, ejecute, produzca, programe o envíe contenido digital, códigos de accesos o contraseñas, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de Internet diferente al que quiere acceder. Tercero, la persona que posea, venda, distribuya o de cualquier otra forma disemine o introduzca en uno o más sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, programas u otros contenidos digitales destinados a causar lo descrito en el número anterior. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares. En el artículo 13, artículo 232, este quiere decir ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruye, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento o comportamiento no deseado
o suprima total o parcialmente contenido digital, sistemas informáticos, sistemas de tecnologías de la información y comunicación, dispositivos electrónicos o infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general, con el propósito de obstaculizar de forma grave, deliberada e ilegítima el funcionamiento de un sistema informático. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionada la persona que diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera dispositivos, programas o sistemas informáticos maliciosos o destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo. Si la infracción se comete sobre los bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 5 a 7 años de privación de libertad. En el artículo 14 está el artículo 234. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. La persona que sin autorización accede en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo, en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho sobre dicho sistema, será sancionada con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la persona que accede al sistema lo hace para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico de datos o voz, o ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros sin pagarlos a las o los proveedores de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo. No sé si es que existe alguna pregunta o alguna duda o me pueden ayudar también con una recomendación acerca del tema. Alguien que me quiera ayudar con una recomendación o hacer una pregunta. ¿Sí les quedó claro acerca de la información que les expliqué? No sé si es que puedan ayudar con una opinión o una recomendación. Una pregunta, por favor. Sí, ¿Qué organismo regula las APP de la banca móvil? la verdad, exactamente no existe una ley para eso, ya que de esta manera nosotros regulamos y damos unos temas específicos. No existe una ley. Eso sí es, como les dije, en los artículos está tipificado y sancionado, pero
Es Más decir, que todo, entonces se que, sanciona el único código que puede sancionar es el Código Orgánico Integral Penal. Es el único que puede tener. Y la Constitución. pero siempre y cuando no tenga injerencia los bancos en las leyes, porque en la actualidad todos los bancos, la mayoría de bancos, sobre todo con nombre y apellido, el Banco El Pichincha, hace lo que le da la gana con esa APP que él maneja, que es la banca móvil. Claro, exactamente, existe esas falencias, pero ya de las, más que todo dentro de las normas que tienen ellos, ya se debería regular o ellos han de tener una ley dentro interna para poder regular esa situación. Una opinión acerca también pueden ayudarme sobre los jóvenes que en la actualidad que tienen muchos problemas con, con la adicción a estar en el teléfono celular. No sé si les quedó entendido esa situación. Yo pienso y opino que esto también depende de los padres de familia. Nosotros los padres de familia también, darle su debido tiempo para el entretenimiento, darle su debido tiempo para su preparación, ¿sí? Porque hay papitos de que en la actualidad, pues, por deslindarse de ciertas obligaciones, por deslindarse de ciertas, eh, que le digo, ciertas reglas, ¿sí? Que les impone, que les ponemos a nuestros hijos, pues por quedar bien con los muchachos, con los jóvenes, vea, hasta cierto punto nos olvidamos y ellos pueden pasar días y días y días con ese celular. Incluso hay momentos en los que los muchachos o los jóvenes se llevan el celular a sus camas, a sus cuartos, y ahí nadie les puede decir nada, ¿no? Así es. Hay ciertas páginas incluso a las cuales los jóvenes y los niños no deberían tener acceso y debería existir una APP o por lo menos eso ser regularizado, como usted hablaba, para Claro, que no puedan ingresar a esas páginas. Hablemos pornografía, hablemos de asesinatos, porque incluso hay páginas en las que son tan crueles que aparecen asesinatos, aparecen accidentes graves, ¿sí? Imágenes tan crudas que los jóvenes y los niños tienen eso ahí en mente. Ustedes en la actualidad, una tabla de multiplicar no le saben manejar, pero el teléfono le manejan al revés y al derecho. así es. Claro, como usted lo dice, más que todo, nosotros, bueno, los padres de familia deben tener un espacio y el tiempo para darles a sus hijos y también un control, ya que deben tener, más que todo porque todavía no tienen la suficiente madurez para manejar este tipo de páginas, ¿no? Entonces, deberían manejarse con un tiempo y un espacio para darles lo que es un teléfono celular, pero también es responsabilidad y un poco de culpa de parte de los padres de familia, ya que eh, los a los niños los premian a veces con un teléfono más actual, más renovado. Y entonces, de esta manera deben también tener un límite, porque eso no debería ser un regalo. Más bien deberían darle espacio para que realice actividades recreativas para los niños y lúdicas, para que ellos más que todo se nutran de conocimiento, sea dentro de un espacio con ustedes mismos como familia. Así es, porque en la actualidad ya no existen esos hogares en los que uno se puede sentar a merendar con toda la familia, ¿sí? Porque un joven o está en el celular y está encerrado en su cuarto. El otro joven también. Entonces, yo creo que en vez de, bueno, es una exageración lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que en una casa en la actualidad existen más celulares
que cucharas para servirse la comida. Claro, eso sí es verdad. Prefieren tener el teléfono en la mesa en vez de tener una comunicación y una tranquilidad en la mesa, porque primero es de servirse los alimentos, de eso depende tanto también de la formación de valores y principios de cada hogar, ¿no? Entonces, por esa situación, nosotros debemos mantenerles y darles una formación, aconsejarles y darles el debido respeto y su debido espacio, pero con limitación. Así es, porque incluso en la actualidad, pues ya no se sienta, ya no hay conversaciones. Ya no hay conversaciones como las que había antes, de pronto la que uno utilizaba, sea la hora del almuerzo o la merienda. En el caso de los papitos que trabajamos, pues la única, el único horario que podemos sentarnos a conversar un momento es en la merienda, ¿no? Pero en la Así actualidad es. comen o se sientan con el celular en la mesa y están dale y dale, uno se conversa y es como conversar con las paredes. Entonces, muchas veces hasta eso ha coartado la tecnología a través de los celulares, ¿no? Así es, entonces, por esto también se debe dar a conocer, como yo les indicaba, lo que está tipificado y más que todo sancionado, ¿no? Que las personas no pueden ingresar a nuestra base de datos ni a nuestra intimidad, ya que esto puede ocasionar, y eso también debemos darles a conocer a nuestros niños y niñas y adolescentes. Eso sería todo y pues yo les agradezco mucho por la colaboración y por la atención prestada y un gusto haberlos informado, ya que esto es un taller de capacitación que como estudiante de la UTL, que soy de la carrera de Derecho, nosotros debemos informarles, más que todo para que tengan conocimiento y, y le apliquen, no en su totalidad no puede ser, pero sí poco a poco esto se vaya generando un conocimiento. Entonces, esto es todo y muchísimas gracias por haberme colaborado de esta manera, conectándose a la reunión. Espero les haya gustado y espero que esta información sea también compartida. Sí. Y en el caso, una pregunta, una última pregunta, y en el caso que tal vez se violente o todo lo que usted nos capacitó hace un momento, ¿hay alguna, yo sé que existe la policía cibernética, ¿no? Para poder hacer alguna denuncia, Ujú. pero ¿qué tan efectivo sería colocar una denuncia y qué tan efectivo es la investigación que pueden hacer ellos, ¿no? Claro, exactamente. Más que todo, si es que la denuncia se efectúa, se abra una investigación, ¿no? Porque se da ese proceso, se da un agente investigador, el cual se encarga de verificar y de, más que todo, de investigar, ¿no? Ese, ese proceso para que dé seguimiento. No sé si le quedó clara la pregunta. Sí, sí, señorita, sí, sí me quedó claro, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta más. Bueno, espero que les haya gustado. Como les digo, la información es una información muy, muy buena porque esto quiere decir que ustedes también deberían tomar conciencia y sensibilizarse más que todo por sus hijos o adolescentes que se encuentren en el hogar y informarles de esta manera. Entonces, esto sería todo. Yo les agradezco. Que tengan una buena noche. Muy amables por acudir a esta reunión. Hasta luego. Gracias a usted por su capacitación, hasta luego. Ya, hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Pase buenas noches. Gracias, hasta Ya mañana. Gracias. se pueden salir nomás de la sala.
Ya, chao, no. Chao, no ve. Chau, 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 chau.